es más fácil estar en contacto con nosotros. Solo agrega nuestro número a tu lista de contactos, 5627 59 22 22, y escríbenos por WhatsApp si quieres saber más sobre las transmisiones, Pastoreo en Casa, si tienes alguna petición de oración o cualquier otra duda que tengas. Con gusto te ayudaremos. Buenos días, amados hermanos. Qué gusto saludarlos. Yo he podido ver a algunos, aunque no sea personalmente, pero sí a través del Zoom, y los veo muy bien. Eso me agrada mucho porque han sido muy puntuales en la oración, en la sobremesa, y espero que pronto también nos podamos ver ya personalmente. Les deseo que reciban este mensaje que es de parte de nuestro Señor, que preparen su Biblia, su cuaderno, los que anotan, los que no anotan y se lo aprenden todo, y que podamos recibir ese mensaje y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Hermanos, los amamos y los extrañamos. Hasta luego. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco aquí en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco que en mi corazón. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco que en mi corazón.
the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. Amado hermano, buenos días, Dios te bendiga. Recibe un fuerte abrazo allí en tu casa. Gracias por estar un domingo más para oír la palabra, para exponerte a la palabra, para recibir los principios de Dios para tu vida. Muchas gracias. Yo quiero que comencemos el día de hoy en el Salmo 145. Es un salmo que nos muestra los atributos, nos hace conocer las virtudes de nuestro Dios y entonces podemos confiar, depender, esperar en Él, pero sobre todo alabarlo y darle gracias por su maravilloso plan en tu vida y en mi vida, su grandeza, amados hermanos, su misericordia, su gracia, su justicia, su bondad, su santidad, puesta en ti y en mí para la gloria de Dios, una realeza que Él quiere producir en nosotros. Así es. Así que, buenos días, Dios te bendiga. Vamos por favor al Salmo 145 y vamos a sumergirnos en su palabra. Dice la palabra de Dios, verso 1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Vean el verso 12. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío de todas las generaciones. Hoy, conociendo los atributos de Dios, tenemos recursos para alabarlo, para esperar en Él la grandeza, el poder, la misericordia, la majestad, la realeza, la santidad de Dios en tu vida, en mi vida, conociendo sus atributos preciosos, maravillosos, para que tú y yo podamos ser bendecidos en nuestras vidas. Hoy, amados hermanos, estamos en el principio, en el Génesis, en el libro de los comienzos. Así que acompáñame, por favor, al capítulo 4 del libro de Génesis, el libro de los comienzos, el libro de principios. Y decíamos que un principio son fundamentos que se establecen por medio de la palabra de Dios para darnos dirección, corrección y provisión para nuestra vida. Son fundamentos que tú y yo establecemos para que vengan a ayudarnos con nuestros pensamientos y nuestra forma de actuar y de caminar. Principios espirituales, principios del reino de los cielos. Hace 8 días estuvimos en los principios de la justicia. El día de hoy nos vamos a exponer a los principios del reino de los cielos. ¿Qué es el principio del reino de los cielos? Sino que tú y yo podamos entender, comprender que podemos regresar, que podemos establecer, que podemos vivir en el reino de los cielos como al comienzo, como al principio.
Gracias al sacrificio y gracias o por medio de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo somos renovados, somos regresados a ese estado del principio, del reino de los cielos, el principio que es sobre todos los principios, amado hermano, que tú y yo podamos tener esa identidad, esa familiaridad, esa cercanía, esa libertad, ese propósito eterno en nuestras vidas conforme a los principios del reino, el reino de los cielos establecido en tu vida y en mi vida. Esto es algo impresionante. ¿Por qué no vamos al capítulo 1? Vamos a acompañarme al capítulo 1 en el verso 27. Y vamos a ver cómo Dios pone en nosotros y nos bendice para que podamos gobernar, que podamos señorear, que podamos tener esta vida Zoe, esta vida llena de autoridad, de poder, esta vida llena de Espíritu Santo, para entonces cumplir este cometido de ¿qué? De gobernar, de bendecirnos para poder estar en su presencia. Dice el 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en todo lo creado. Los principios del reino, que tú y yo podamos entender la herencia para lo que hemos sido llamados. Ahora podemos tener todo lo que es de Cristo en nuestras vidas. Esa herencia magnífica, maravillosa, principios de gobierno perfectos que nos enseñan, amados hermanos. Este principio del reino de los cielos nos llena de amor, de sabiduría, de orden, de disciplina, de autoridad. Hay una naturaleza nueva, una naturaleza, divina dentro de nosotros. Obviamente nueva, porque nosotros, recuerden que nacimos en pecado. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo hemos sido renovados al principio del reino de los cielos. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Así que tenemos una invitación, amados hermanos, a regresar por medio de la fe a lo que éramos antes de la caída del hombre. Tenemos esa invitación. Fuimos creados para manifestar la misericordia de Dios. Y no que yo la haya alcanzado por mis propios méritos, sino es Cristo Jesús. Yo no tengo la capacidad, pero hay una verdad espiritual, amado hermano, una realidad celestial que yo tengo esa vida Zoe, esa vida llena de autoridad en la que ya puedo moverme. Hemos sido creados a su imagen y semejanza. Hoy podemos, amados hermanos, tener a Cristo manifestado, impartido en nuestras vidas, los principios del reino. Me gusta mucho cómo el apóstol Pablo ora para que tú y yo podamos comprender, para que los creyentes de Éfeso, ¿por qué no me acompañas a Efesios 1, en el verso 16? Cómo el apóstol Pablo ora para que tú y yo podamos comprender, obviamente junto con los de Efesios, nuestra posición en Cristo, la realidad, el principio de la naturaleza o el principio del reino en nuestras vidas. Otro libro más importante es este libro, esta carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, donde él habla de lo que Dios ya conquistó para nuestras vidas en Cristo Jesús y que tú y yo estamos llamados a tener, a recibir, ha sido asignado para que seamos llenos de la vida de Cristo y así podamos regresar a establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Establecer en nuestra vida el reino es la prioridad. Por eso Pablo oraba, el apóstol Pablo oraba para que tú y yo podamos entender lo que ya ha sido hecho. Aleluya, gloria a Dios. Dice el verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que yo pueda comprender, para que pueda entender. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria en su herencia en los santos. El apóstol Pablo ora para que yo pueda comprender, para que el espíritu de sabiduría traiga revelación en el conocimiento de Jesucristo y yo pueda saber la esperanza a la que Él me llamó y las riquezas de la gloria en la herencia en Cristo Jesús, que no es otra cosa que el reino de Dios implantado en mi vida, los principios del reino puestos en mi vida, poder establecer la vida del reino en mi vida, en mi corazón. Dice el verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder
es su fuerza. O sea, Él está hablando para que yo pueda entender del poder sobrenatural que opera en mi vida, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra en el verso 22, sometió todas las cosas bajo los pies y lo dio por cabeza a todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Pero vean en el capítulo 2, en el verso 18, cómo nos empieza a hablar de nuestra identidad, de nuestra posición en el reino de los cielos. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Hoy tenemos entrada a nuestro Padre Celestial por el mismo Espíritu que mora en nosotros. Somos el domicilio de Dios en esta tierra. Bendito Padre. Y esto fue ganado gracias a ¿qué? Al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero por medio de la fe en este sacrificio. Gracias a Dios. Recuerden que vamos a estar en el capítulo 4 de Génesis, donde nos van a empezar a hablar de las dos vertientes, de las dos opciones, de las dos personas diferentes que se empiezan a manifestar. La simiente de la serpiente y la simiente de Cristo. El diablo, el pecado, la maldad, la muerte y la justicia, la santidad, la obediencia que hay en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Pero la posición de reino que nosotros recibimos es establecido por nuestra fe en nuestras vidas. Y eso es muy importante. Yo quiero insistir en esta parte, el principio del reino en tu vida, porque es una realidad. El apóstol Pablo lo está diciendo. Vean el verso 19. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hoy somos conciudadanos, miembros de la familia. Somos hermanos espirituales. Tenemos un rey, tenemos un reino al cual pertenecemos y es Cristo Jesús, amado hermano. Dice el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Me gusta mucho cuando dice edificados sobre el fundamento, y estamos hablando de principios, de fundamentos, y dice que nosotros somos edificados, amados hermanos, con el objeto, sí, hay un objeto, y es que nuestra mentalidad regrese a lo que era antes, a lo que éramos antes de la caída del hombre. Así que crear una mentalidad nueva, Cristo en nosotros, impartiendo la vida de Cristo en nosotros. Cristo en tu vida, una vida espiritual, una vida zoe, llena de autoridad, esa realidad celestial que podemos manifestar en nuestra vida. La justicia, la misericordia, la bondad, el amor, la gracia de Dios en nuestra vida, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Estamos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hoy, por la fe y por la gracia de su Señor Jesucristo, nosotros podemos ser justificados, podemos ver la justicia, caminar en la justicia de Dios, amar la justicia de Dios y aborrecer la maldad, aborrecer el pecado, aborrecer el engaño y la traición y todo lo que se manifieste en contra de la verdad de Jesucristo. El apóstol Pablo sigue orando, amados hermanos, para que esto sea una realidad. Vean el capítulo 4, verso 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, vístete de Jesucristo, vístete conforme al reino. Dice, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El diseño del reino es para nuestra vida. El diseño es para que tú y yo no manifestemos este mundo, sino que podamos manifestar la luz de Jesucristo en nuestras vidas, la luz, el poder sobrenatural de Jesucristo en nuestras vidas. Es para eso, amados hermanos. Vean el verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios. Es importante, es según Dios. Dice, en la justicia y santidad de la verdad, la base para que todo, amados hermanos, en nuestra vida funcione y esté bien y salga bien, es Jesucristo, es el reino de los cielos, es estar nosotros implantando el reino de los cielos, alineándonos a la voluntad. Cuando todo se alinea al reino de los cielos, todo se corrige en nuestras vidas.
Todo, cualquier cosa que venga y que esté amenazando con hacer mal, se alinea cuando tú y yo estamos en el reino de los cielos. Así que es muy importante que podamos vivir y servir en el reino de los cielos. Ahora, la pregunta sería, si tú y yo estamos exponiéndonos a su palabra, si tú y yo estamos viniendo a la iglesia y leyendo la Biblia, eso tiene que pues, reflejarse en que tú y yo caminamos de una manera diferente. Caminamos como ciudadanos del reino. Vivimos con esta autoridad, con este poder, con este señorío para gobernar, para hacer que las cosas sucedan, para hacer el bien, para vivir correctamente, para perdonar, para pedir perdón, para amar, para ayudar, para edificar, para mantenernos, amados hermanos, en el reino de los cielos, el reino de Jesucristo. Vamos por favor a Génesis 4 y vamos a ver esta historia muy interesante que nos habla de estas dos simientes. Estas dos simientes, la simiente de Caín, o vamos a decir de la serpiente, que es la maldad, que es la desobediencia, que es la impiedad o la injusticia. Un impío o la impiedad es la persona que se aleja de Dios, que no quiere tener en cuenta a Dios, que no toma en cuenta a Dios en su vida para nada, se maneja solamente Él. Eso es una persona impía que no toma en cuenta a Dios. Y una persona justa es la persona que reconoce su necesidad de oír a Dios en su vida para ser guiado, dirigido, protegido y provisto de todas las necesidades a las que nos sometemos o hay en la vida. Así que vamos a ver estas dos simientes, estas dos descendencias. Pero vamos a ver algo muy importante, cómo Dios le dio una oportunidad a Caín después de que él falla, después de que él hace lo incorrecto, cómo él le da una oportunidad de arrepentirse. Pero Caín toma la decisión de no arrepentirse, toma la decisión de rebelarse contra Dios y toma la decisión de no oír a Dios. Y obviamente hay consecuencias, pero ahí es donde vemos cómo se empieza a manifestar la maldad, cómo el pecado, se le da entrada al pecado en la vida de la humanidad. Y entonces, amado hermano, viene lo profetizado, la enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de Jesucristo. El amor, la maldad, la vida, la muerte, la perdición, amado hermano, y obviamente la justificación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias a nuestro Padre Celestial por pensar en todos los detalles. Gracias por poner en nuestra vida, a nuestro alcance, la fe, porque, amados hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, tiene que estar puesta esta cualidad de nuestra vida, que es la fe. Pero hace 8 días entendimos que es un don de Dios. Dios no la dio. Es un don que Dios le da al ser humano, pero el ser humano escoge creer o no creer. Y vamos a ver aquí, en esta historia, cómo se empieza a ver de Adán y Eva, pues provienen 2 tipos de personas: los que aman a Dios correctamente con todo su corazón y los que odian a Dios y también desprecian a los hermanos o a los justos y quieren acabar con los justos. Vamos a entender. Dice la palabra en el capítulo 4, verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella dice por voluntad, eso quiere decir adquirir. En el original quiere decir lo tengo o aquí está. Es una promesa, o sea, ella creía, anhelaba la promesa de esa simiente que iba a venir a rescatar, a restaurar, a quitar la maldad. Ella decía: por voluntad de Jehová lo he adquirido. O sea, ya tengo esta promesa, ya tengo esta solución para el problema. Pero no fue así. Vean el verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, a la ofrenda suya. Y se ensañó, o sea, se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vemos aquí primeramente cómo en esta posición o en esta actividad de venir a entregar, de querer dar a Dios algo, de querer agradecer a Dios, trayéndole una ofrenda. Dios pide que nosotros traigamos una ofrenda. De hecho, a nosotros, recuerden en Romanos 12:1, como nos dice el apóstol Pablo: así pues, hermanos, os ruego
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, Dios se agrada que tú y yo podamos presentarle a Él en reconocimiento por lo que Él es y por lo que yo soy en Él, en agradecimiento, una ofrenda voluntaria. Recuerden cómo dice la palabra, que Dios ama al dador alegre. O sea, un corazón alegre, un corazón agradecido, un corazón sincero que busca agradar a Dios por lo recibido, que ha reconocido que de Él o de Dios vienen todas las cosas para nuestra vida, que Él es el proveedor, que Él es el que satisface, que Él es el que sostiene todo lo que llega a nuestra vida. Nuestra salud, nuestra fuerza, nuestra inteligencia viene de Él. Entonces Él es digno de ser alabado y exaltado. Y es ahí cuando vienen a ofrecer una ofrenda voluntaria a Dios, una ofrenda que agrade a Dios. Pero en este caso Caín empieza con maldad y dice la palabra que trajo una ofrenda del campo. Y no es la ofrenda la que estuvo mal, sino el corazón con que se ofrece la ofrenda. Caín no le importaba agradar a Dios. Él trajo lo que tenía a mano, lo que se le antojó. Pero Abel no, Abel reconocía que necesitaba un sacrificio para perdón de sus pecados. Abel se reconocía necesitado de esa justicia que viene solamente por la sangre del sacrificio del cordero inmolado en Cristo Jesús. Él ya lo entendía, así que él sacrificó una de sus ovejas, una gorda, la más engordada, la más hermosa, pura, sin tacha, sin mancha, la sacrificó para traer ofrenda a Jehová, y eso le agradó a Dios. ¿Por qué? Porque lo hizo con un corazón agradecido, con un corazón sincero, con un corazón que entendía que Dios es el que provee todas las cosas y que Él es el que justifica al que es de la fe en el Señor Jesucristo. O sea, que cuando tú y yo agradamos a Dios o queremos agradar a Dios por medio de nuestras ofrendas, esa ofrenda le agrada a Dios cuando nosotros sabemos, nos declaramos pecadores, necesitados y libres solamente por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Él estaba entendiendo, Abel lo había entendido. Hoy para ti y para mí es muy fácil porque ya conocemos toda la historia. El Señor Jesucristo ya vino a la cruz del Calvario, ya fue sacrificado y tenemos toda la palabra de Dios donde nos explican que ese fue el sacrificio por nuestros pecados. Pero Abel fue justo y él presentó una ofrenda. Pero lo más importante, amado hermano, es que él presentó una ofrenda con fe. Y esto es un ingrediente esencial. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vean cómo dice Hebreos 11:4. Cómo dice la palabra de Dios. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún hablaba por ella. Fíjense, por la fe ofreció. O sea, lo que le agrada a Dios es tu fe. Tráele fe en tu sacrificio. No traigas el sacrificio, sino tráele la fe. Trae el creer en Él, el creer en su propósito, creer en su plan maravilloso de redención. Cree en Él y serás salvo tú y tu casa. Cree en Él y se agradará de tus ofrendas, de tus holocaustos. No es traer por traer. Me llama mucho la atención cómo Caín traía ofrenda. ¿Por qué? Porque había sido enseñado. Y él lo traía, pero lo traía en una manera, pues no sé si así como religiosa, una manera de tradición o de costumbre, pero no tenía nada en su corazón. La traía sin su corazón, decía, tengo que llevar una ofrenda, tengo que ir a la iglesia, tengo que leer la Biblia, tengo que ayudar al hermano, no tienes que, amado hermano, eso nace en tu corazón, esa es una voluntad que tú tienes en tu corazón de hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque has sido regenerado por la sangre de Cristo, porque has sido salvado, porque ahora estás en el principio del reino, has regresado a esa posición de autoridad, de señorío, esa posición que te puede llevar y te va a llevar a hacer las cosas correctamente. Caín no lo entendió. Caín ofreció solamente, un rito, una costumbre, y llevó lo que se le antojó, pero no agradó a Dios. Así que Dios le dice, no estoy agradado de tu ofrenda, y eso lo enojó. Dice que se enojó en gran manera, le cayó su semblante. Pero Dios te da una oportunidad, y esto me encanta porque tenemos un Dios de oportunidades, un Dios de misericordia, un Dios que cuida todos los detalles, amado hermano. Y él fue con Caín y le habló directamente y le dice así,
Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado o enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, le está dando la oportunidad de volver a traer otra ofrenda en un tiempo posterior. Dice, si bien haces, no serás enaltecido. Si haces lo correcto, si vienes a mí con un corazón contrito y humillado, dice el Salmo 51, un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Pero un corazón sobrado no le agrada a Dios. Un corazón justificado por sí mismo no le agrada a Dios. Y Caín era así, tenía esa naturaleza pecaminosa, en la cual tú y yo hemos nacido. Pero gracias a Cristo, porque Él ha provisto una nueva naturaleza, un reino inconmovible a nuestra vida. Él lo ha provisto porque nos ama, porque nos quiere bendecir, amados hermanos. Así que bueno, Caín no lo entendió, no lo recibió. Dios le da otra oportunidad, le dice, si lo haces bien, no serás enseñoreado. Le dice, si lo haces bien, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, le está diciendo, si tú puedes controlar esa naturaleza pecaminosa, el pecado no se va a enseñorear de ti, tú te vas a enseñorear de él. Pero dice, está a la puerta. Hagan de cuenta que es como un animal rabioso, un animal peligroso. Está a la puerta. Y cuando tú abres esa puerta de iniquidad, de maldad, de desobediencia, ese perro rabioso va a saltarte y te va a morder y te va a despedazar. Así es el pecado. El pecado no perdona, el pecado está a la puerta. Si tú no haces lo correcto, tú vas a recibir las consecuencias de tu pecado. La paga del pecado es la muerte. Pero en este caso, en este momento, vemos aquí cómo Abel entiende esta parte. Y él tiene un corazón agradecido, y él viene con un corazón agradecido, enaltecido delante de Dios para presentar ofrenda. Y la ofrece de una manera voluntaria, y la ofrece de una manera correcta. Y eso agrada a Dios. Eso agrada a Dios. En Malaquías, no vayan allá, en Malaquías 1:6 dice la palabra de Dios, si yo soy tu Dios, ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu Rey, tu Señor, tu Padre, ¿dónde está mi honra? Soy tu Dios, ¿dónde está mi ofrenda? Dice, es bueno que ustedes traigan lo cojo, lo insano, es bueno que traigan ustedes lo impuro, agradar eso a su Señor. O sea, los sacerdotes en esa época estaban trayéndole ofrendas que no agradaban a Dios. Ofrendas, dice, animales cojos, animales tuertos, animales defectuosos, me están ofreciendo a mí. ¿Es bueno eso? Y obviamente no es bueno, amado hermano, que tú y yo presentemos ofrendas defectuosas delante de Dios. Repito, Él es dueño de todo, Él le pertenece todo, Él tiene el control de todo en nuestras vidas. Así que tú y yo, amado hermano, de lo recibido de su mano es que le podemos entregar. Le podemos entregar gratitud, le podemos entregar ese corazón de confianza, un corazón sincero, sabiendo quién es Él y quién soy yo. Y que yo necesito, amado hermano, agradarlo o bendecirlo o exaltarlo, porque es Dios, porque es todopoderoso, porque me ha salvado y me ha redimido y me ha rescatado de una vida llena de maldad y llena de desobediencia. Eso es lo que está pasando, y obviamente aquí podemos ver cómo Caín obviamente no entiende, dice la palabra, y aquí vemos que no entendió por el verso 8, cuando dice la palabra, y le dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, no oyó nada, al contrario, se endureció su corazón. Vemos cómo se va endureciendo su corazón, cómo se va volviendo más perverso. Mató a su hermano, pero no solo lo mató, sino que, como si no lo hubiera hecho, vaya. Se escondió, se justificó. Es tan importante la vida de mi hermano. Dice aquí en el verso 9, dice, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces vemos aquí como el pecado, amados hermanos, que domina la vida de este Caín. Él es un hombre que no tiene ese corazón agradecido, no toma en cuenta a Dios. Él quiere hacer las cosas por sí mismo,
sin el consejo de Dios. Él se enaltece. Y ahí empieza la maldad, y ahí empieza a crecer el pecado. Se le da rienda suelta al pecado y a la maldad. Pero nos dice Dios, de tu propia concupiscencia es que tú eres atraído y seducido. Vean cómo lo dice en Santiago, acompáñame por favor, Santiago 1:13. Siempre va a haber un contraste, amado hermano, entre la simiente de la maldad y la simiente de Jesucristo, del bien, el mal contra el bien. Siempre, Santiago, por favor, 1:13. Recuerden que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Nosotros pecamos porque nacemos con esa naturaleza pecaminosa, pero Dios puso la salida, Dios dio la provisión, Dios dio este nuevo camino. Dice el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué hace esa concupiscencia en tu vida? ¿Qué hace ese pensamiento pecaminoso? ¿Qué hace ese deseo insano? ¿Qué hace ese deseo inmoral en ti? Es atraído y seducido de tu propio pensamiento pecaminoso, inmoral. Dice la palabra, dice, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vemos a Dios proveyendo siempre, amado hermano, en medio de la incapacidad, en medio de la necesidad, Él está proveyendo sus promesas, está proveyéndolas a tu vida y a mi vida, esa nueva naturaleza, ese nuevo pacto, ese nuevo orden, ese nuevo reino de los cielos implantado a tu corazón y a mi corazón, porque Él es bueno. Pero te dice, a mí no me eches la culpa, es de tu propia concupiscencia, es por tus pecados. Es por tu pecado, porque no te has arrepentido de tu pecado, porque sigues dándole lugar al diablo, a tu vida, porque sigues dándole lugar a lo malo, porque la simiente de la serpiente te sigue dominando, te sigue controlando, te sigue seduciendo e engañando. Y es por eso que no puedes controlar tu pecado, pero cuando tú haces pecado, eso va a concebir la muerte. Y eso, amado hermano, habla obviamente de una muerte espiritual, de cual vino el Señor a librarnos. Él vino a librarnos de la muerte espiritual para que andemos en una nueva vida, andemos en el principio del reino, de regreso al Padre, de regreso a la casa, con ese pensamiento de autoridad, de diseño, de poder, de justicia, de amor, de sabiduría. Ese diseño que Dios puso en tu vida y en mi vida. Pero ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Caín no quiso oír, sino ¿qué hacer? Se justifica. Dijo Caín, dice aquí, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, ¿qué hace? Se justifica. Igual que su papá Adán, la mujer que tú me diste, Señor, en vez de arrepentirse, la mujer que tú me diste, la serpiente me engañó. Y ahora Caín, ¿qué acaso yo soy guarda de mi hermano? Entonces Dios le habla y le dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar la fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, y aquí me gustaría haber escuchado o leído, perdóname, Señor, no sé lo que hice, perdóname, estaba enojado, perdóname, Señor, me llené de ira, de cólera, mi hermano es bueno, mi hermano hacía lo correcto, pero yo lo impedí, yo tenía celos, Señor, perdóname, Padre. Pero no se justifica, pero no se aparta de Dios, pero no le importa. Pero le dice así Caín al Señor, grande es mi castigo para que yo lo pueda soportar. Grande es mi castigo para soportar. Mató a su hermano. No oyó la voz de Dios. No creyó en la provisión de Dios para su vida. Y aún dice, ¿qué hice tanto mal que ahora me das este castigo? Es muy grande el castigo, Señor. Si nada más maté a mi hermano, si nada más te desobedecí,
¿Por qué me castigas tan fuerte, Dios? Y así tú y yo podemos estar justificándonos delante de Dios. Así tú y yo podemos estar levantando nuestras quejas delante de Dios y diciéndole, Señor, ¿por qué me va así? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Justificándonos de nuestro propio pecado. Estas son, amado hermano, las dos vertientes, las dos diferencias que hay entre el justo y el injusto. La palabra de Dios está llena, los salmos, los proverbios están llenos de advertencias para el injusto y obviamente de bendiciones para el justo. Y tú y yo, amado hermano, tenemos que sumergirnos a la palabra de Dios. Recuerda que hay dos simientes, y hay dos naturalezas, la muerta, la del diablo, y la de Jesucristo, que es la vida. Y le dice Dios, escoge por favor, para que vivas y puedas regresar a este principio del reino. Y tú y yo tenemos la decisión. Recuerden cómo hace 8 días leímos ese versículo en 1 Juan, donde decía que salieron de nosotros porque no son de nosotros. Personas que han oído, pero salieron de nosotros porque no son de nosotros. Yo quiero que me acompañes a ver algunas diferencias que hay en la palabra de Dios del injusto y el justo, cómo ellos ven y cómo ellos deciden tomar decisión, en la posición de Dios. Vean cómo dice la palabra de Dios. Vamos a Romanos 10:17, por favor. Romanos 10:17. Dice la palabra: así que pues la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un injusto no ha comprendido, no quiere comprender que la fe viene por el oír. No le interesa oír la palabra de Dios, no le interesa que tener fe. Dice, pero la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Un injusto no quiere oír a Dios, no quiere saber nada de Dios, se aleja de Dios, resiste a Dios y sus mandamientos. El justo obviamente escucha la voz de Dios y dice la palabra que la fe que nos salva viene por oír la palabra de Dios. Vemos esa diferencia que hay entre los justos y los injustos. Vamos a 1 Corintios 3, por favor, en el verso 1 al 3. Dice la palabra: de manera que yo, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, y nos habla a nosotros, que somos creyentes, que estamos en la iglesia. Dice, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, fíjense, celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andas como hombre? Esto es muy importante. El impío obviamente está dominado por sus deseos. A él no le importa, quiere sus deseos. Dice, tiene celos, contiendas, envidias. Él se domina por lo que es carnal. Pero los hijos de Dios, los hijos del reino, los que han puesto este principio del reino en sus vidas, de regresar a lo correcto, al poder de Dios sobre nuestras vidas, amado hermano, él ve lo espiritual, ve lo importante, ve lo que tiene trascendencia, no ve lo que es de aquí y de ahora. Así que esto es muy importante. En Colosenses 3, 1 al 3 dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Dice, en Cristo, en Dios. El injusto no entiende el propósito de Dios. Todo lo ve temporal, todo lo ve pasajero, todo lo ve codiciable, todo lo ve pues para satisfacer sus deseos, sus gustos en ese momento. El justo ve lo eterno, ve a Cristo sentado a la diestra de Dios, gobernando, teniendo un reino y llamándote a pertenecer a ese reino, a ser salvo por la gracia de Dios, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y regresar al principio de la naturaleza de Dios, al principio del reino de Dios en tu vida y en mi vida. Así que, amado hermano, tenemos esta gran oportunidad de parte de Dios, regresar a los comienzos, regresar a los principios, el principio del reino, establecer su reino en mi corazón, establecer o manifestar la vida de Dios en mi vida. Tener, amado hermano, esta vida Zoe, esta vida poderosa de autoridad, Cristo impartido en mi vida. Es una realidad espiritual y celestial a la cual tú y yo estamos llamados, invitados a venir, a regresar, a tener. Amado hermano, digámosle, sí, Señor, aquí estoy. Reconozco mi pecado, reconozco mis faltas y reconozco mi necesidad de ser justificado, salvado. Así que me pongo mi vida en tus manos. Ofrezco este sacrificio vivo
santo, agradable a ti, Señor, para agradarte, para obedecerte, para exaltarte. Y estas dos simientes, esta es la simiente de muerte, de dolor, de pobreza, de engaño, de la serpiente, se va de mi vida. Porque yo he nacido en esa naturaleza, pero hoy entiendo que el propósito de Dios es rescatarme y traerme a esta nueva naturaleza, a la simiente de Cristo, al amor, al cuidado, al poder, a la autoridad. Yo puedo, amado hermano, hacer que las cosas sucedan para la gloria de Dios en mi vida. Es un gran llamado, así que Dios te bendiga. Gracias por estar conectado y pues sigamos, amados hermanos, en los principios, conectándonos con Dios, creyendo en el Señor y sobre todo poniéndolos por obra, viviendo estos principios. Cristo está impartido en mí. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Démosle gracias a Dios. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te doy gracias por tu iglesia, Señor. Te doy gracias por mis hermanos. Te doy gracias, Padre, por su entendimiento espiritual. Te doy gracias, Padre, por su crecimiento, amado Señor, en tu palabra. Te pido que los bendigas, amado Señor. Bendice a cada uno de ellos. Nos ponemos en tus manos. Declaramos, Señor, que todo lo que tú dices, que todo lo que tú has establecido es verdadero, es real y es un plan celestial y espiritual para mi vida, y yo lo recibo. En el nombre poderoso de Jesucristo te doy gracias y te pido que nos bendigas, Dios. Bendícenos en todo momento, en toda forma, en todo sentido. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, Dios te bendiga. Muchas gracias. Recibe un fuerte abrazo. Saludos. Hay poder en la sangre.
Hola, amada iglesia, qué gusto saludarlos. Buenas tardes, Dios los bendiga. Estamos aquí con una oportunidad muy especial para poder presentar delante de Dios a este precioso bebé, a mi hermanito Daniel Salvador Vargas Esquivel, el hijo de mi hermano Dani, de mi hermana Gaby. Así que para mí es un honor poder presentarlo y poder pedirle a Dios que lo bendiga en esta temprana edad. Así que yo voy a ponerle aceite de la unción para pedirle a Dios que lo bendiga. Pero lo más importante, y yo quiero enfatizar esto, es que él ya es bendecido porque tiene unos padres que lo aman, unos padres que lo van a cobijar, lo van a guiar, lo van a proteger, lo van a encaminar en el camino del Señor. Y eso es una gran bendición. Así que Dani, desde esta temprana edad, es un niño bendecido. Pero vamos a presentarlo delante de Dios y darle gracias a Dios. Así que bueno, tomamos aceite y oramos. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te doy gracias, amado Señor, por este precioso bebé. Te doy gracias por su vida, Señor. Te doy gracias por su familia. Te pedimos, amado Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú cubriendo, levantando y fortaleciendo en todo sentido a este bebé. Espiritualmente, Señor, que él pueda tener una revelación profunda de quién eres tú, Señor amado, y que te puede amar y puede esperar en ti, confiar en ti, Señor, porque tú eres un Dios que lo ama y que lo va a llevar a grandes planes, amado Señor. Te pido que lo cubras, lo protejas, lo sanes, lo bendigas en toda su vida, Señor, ahorita y cuando él sea mayor. Te damos gracias por su vida, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Y bueno, les pregunto, Dani, aprovechando que estamos aquí, ¿qué le puedes decir tú a nuestros hermanos que están viendo desde su casa en el sentido de que vas a cuidar, a proteger, a guiar a este bebé? ¿Qué responsabilidad sientes en este sentido? Sí, pastor, pues como hombres Dios nos ha llamado a ser pastores, a ser cabeza, y es una gran responsabilidad. Y a mí me encanta saber que mi esposa, que es un vaso más frágil, y mi hijo que pues va empezando su vida, son algo muy, muy apreciado por Dios. Son de Dios y Él me los presta. Muy bien, me los encarga. Y yo quiero pastorearlos y quiero cuidarlos para siempre. Bueno, amados hermanos, podemos darle gracias a Dios por este matrimonio y por el ejemplo que le van a dar a Daniel Salvador Vargas Esquivel. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Saludos. Es más fácil estar en contacto con nosotros. Solo agrega nuestro número a tu lista de contactos 5627 59 22 22 y escríbenos por WhatsApp si quieres saber más sobre las transmisiones, pastor en casa, si tienes alguna petición de oración o cualquier otra duda que tengas. Con gusto te ayudaremos.